Vamos entonces, alumnos, a seguir con nuestra clase de hoy día, que vendría a ser nuestra segunda sesión de arbitraje comercial internacional. Ya ayer habíamos conversado sobre algunos requisitos esenciales respecto de cuándo la ley 19.971 va a ser aplicable en materia de arbitraje. Y uno de los elementos fundamentales es que se tratara de un arbitraje, en términos generales, que fuera internacional y que fuera comercial. Respecto del carácter internacional, la misma ley nos establece cuáles son los parámetros o las condiciones de internacionalidad del litigio para que pueda ser calificado como arbitraje comercial internacional. La primera es que las partes tengan establecimientos en estados diferentes. Este caso ya se contemplaba en la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías en el artículo primero, para hacer cuándo se hacía efectivo o cuándo se estimaba o se consideraba que era efectivamente una compraventa internacional. Aquí se replica la misma historia. Es decir, tenemos que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes. El segundo requisito posible, o segunda alternativa posible de internacionalidad, es que uno de los siguientes lugares, nos establece un requisito de localización, esté fuera del estado en que las partes tienen su establecimiento. Es decir, el lugar del arbitraje, imaginemos que tenemos un arbitraje entre una parte ecuatoriana y una parte argentina. Ahí tendríamos un arbitraje dentro del primer supuesto. En el segundo supuesto sería, por ejemplo, si dos partes tienen en estado, el mismo estado, por ejemplo, su domicilio, tendrían que fijar el lugar del arbitraje en un lugar diferente, que en este caso sería Chile, para que tenga aplicación. Luego, que el lugar de cumplimiento de las obligaciones del contrato esté ubicada fuera, en este caso, del estado en que tiene su domicilio una de las partes. Y aquí hay un tercer criterio que es un poco discutido, que es que las partes pueden convenir que tengan justamente el carácter internacional. ¿En qué supuesto yo veo posible que efectivamente sea internacional? Porque no bastaría, en principio, decir que una contienda o una controversia o un contrato, una relación jurídica es internacional por la mera disposición de las partes, porque ustedes saben que tenemos ciertas prohibiciones justamente de someternos a una jurisdicción extranjera en la medida que no haya un criterio de internacionalidad. Yo lo veo de la siguiente manera, que tengamos, por ejemplo, sociedades filiales de empresas extranjeras, ambas domiciliadas en Chile, y que pudieran llevar el arbitraje en sede chilena. Yo lo vería que ese sería un supuesto de los que la ley ha establecido aquí para que cumpla ese requisito. ¿Por qué? Porque no estaríamos metiendo o saliendo lo que en derecho internacional privado se llama el forum shopping, eligiendo un foro que sea más apropiado justamente para dejar de aplicársenos a la legislación chilena, por ejemplo. En este caso, lo que tenemos que tener es un elemento igualmente de internacionalidad que puede no estar establecido en los dos supuestos anteriores, sino que tiene que tener ciertos vínculos de relación. Y aquí hay un fallo que es del año 2007, que justamente no es de arbitraje comercial internacional, pero que marca, yo creo, la base de lo que se debe entender como un criterio de internacionalidad. En este caso se trató de un exequatur, de una sentencia emanada de un tribunal estatal del estado de Nueva York que se quería ejecutar en Chile. Y lo que se trató de explicar por parte de la defensa, en este caso de Inversiones Errázuriz, era que eh, no podía haberse sometido a un tribunal extranjero, en este caso del Estado de Nueva York, una empresa chilena, porque le está vedado a los nacionales someterse a jurisdicción extranjera. Y ahí la Corte Suprema lo que estimó fue que para determinar que un contrato es internacional había dos criterios. Un criterio que era subjetivo, que en primer lugar era la nacionalidad de las partes, que podríamos establecer como el primero de internacionalidad de la ley de arbitraje comercial, como lo era tener que ser de estados distintos. Y el segundo, un criterio objetivo, que independiente de la nacionalidad de las partes, o sea que las dos partes podrían ser chilenas funcionalmente, el objetivo del contrato se trata de bienes o servicios que estén en diferentes estados, se desplazan o se ven afectados por consecuencias directas o indirectamente relacionadas en un estado diverso. Es decir, que tenemos
por ejemplo, la relación jurídica, que tiende a tener su ejecución fuera del territorio nacional, podríamos considerarlo como que es un contrato internacional. Lo interesante, por ejemplo, en paralelo, es el concepto francés de internacionalidad del arbitraje, que es bastante amplio, porque dice, es internacional el arbitraje cuando involucra intereses del comercio internacional. Y esto es bastante amplio, es decir, no va a depender del derecho aplicable, que sea al fondo o al procedimiento, sino que de la naturaleza de la operación que esté en el inicio del litigio. ¿Qué problemas podemos tener respecto de los establecimientos? Justamente, que tengan más de un establecimiento. ¿Cómo determinamos si las partes del arbitraje, cuando tienen más de un establecimiento, por ejemplo, uno en Chile y en el extranjero, cuál tenemos que considerar? Va a ser aquel que guarde mayor relación con el acuerdo de arbitraje. En toda la ley de arbitraje, cuando se habla de la relación con el acuerdo de arbitraje, se hace una relación directa a lo que es el conflicto, al arbitraje mismo. Cuando no tiene establecimiento, va a ser el lugar de residencia habitual. Ahora, algo que ya les adelanté, nuestra definición es muy amplia en términos de qué se entiende por comercial. Aquí lo que nosotros hicimos en la legislación chilena, que es justamente una de las pocas, digámoslo así, particularidades de nuestra ley que escapan de la definición literal o el texto literal de la convención de la ley modelo, es justamente la definición de comercial, que nos vamos a los ejemplos. Y ahí los invito a ustedes a meterse a nuestra legislación, a meterse directamente en la ley de arbitraje comercial internacional. Ojalá este curso online ya a esta altura lo tengan la ley a mano, para los que no la tienen impresa o no la tienen en su computador, está en el apéndice del Código de Derecho Internacional Privado. Por tanto, también tenemos que deshacernos del concepto local de acto de comercio para definir la comercialidad. Un dato importante es que el artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial se fundamenta en el principio base de la eficiencia y la eficacia del arbitraje. Y esto tiene que ver con que justamente se pierde el derecho a objetar o delegar una posterior nulidad en el caso del artículo cuando no se ha hecho de manera oportuna. Es decir, si yo, sabiendo que hay algún vicio o algún hecho que genere un vicio de nulidad del procedimiento, si no lo alego oportunamente, no tengo o pierdo el derecho posteriormente de poder alegarlo con fecha posterior. Ahora, otro tema importante, sobre todo a partir de una reciente sentencia que salió hace un par de semanas de la Corte Suprema, que ha sido muy criticada, es ¿hasta dónde pueden intervenir los tribunales chilenos? Hay un principio general en la ley de arbitraje comercial, que es que hay una no intervención. El principio es ese: los tribunales chilenos no tienen que intervenir, se tienen que abstener, abstinencia total de los tribunales estatales chilenos. Pero, sin embargo, se le dan a los tribunales ciertas facultades que son, más que de control, que también lo tienen, son de colaboración. Es decir, tenemos tribunales que participan con la intención justamente de darle eficiencia, de darle validez al acuerdo de arbitraje. Ahí tenemos, por ejemplo, que tenemos lo que se llama un tribunal de apoyo. Esto es un concepto que tienen que tener presente en materia de arbitraje comercial internacional. ¿Qué es lo que es el tribunal de apoyo? Es decir, principio base, los tribunales locales no van a intervenir en el arbitraje. Y no intervienen porque las partes libremente han optado por tener un tribunal paralelo, un tribunal distinto, que es el tribunal arbitral. Y solamente van a intervenir para prestarle apoyo al arbitraje. ¿Cuándo? Para desbloquear, por ejemplo, ciertas situaciones. La asignación de los árbitros. Ahí tendríamos un caso para resolver ciertas cuestiones en los que, recuerden el principio competence. Si el árbitro, por ejemplo, el árbitro o los árbitros declarara que tiene competencia y una de las partes estima que esa decisión del árbitro es errada, tiene el derecho a recurrir, no es un recurso, sino una acción, de pedirle al juez de apoyo que resuelva sobre esa cuestión. Y esto nos hace llegar a algo que vieron los apuntes o los textos que se les acompañó, que la regla del competence es una regla de prioridad. Es decir, quien primero tiene que resolver la competencia, no es una competencia exclusiva, quien primero resuelve si tiene o no tiene competencia, es el propio árbitro, pero es de prioridad.
porque esa decisión puede ser revisada por el Tribunal de Apoyo, que va a ser quien en definitiva va a señalar quién es el competente o no, o va a interpretar, en este caso, la cláusula arbitral. La declaración de falta o imposibilidad del árbitro es otra de las razones que podríamos tener en la intervención del juez de apoyo, y la que yo les acabo de decir, la decisión del tribunal de declararse competente. En nuestro caso, quien cumple la función de juez de apoyo en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional chilena es el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. Y hago el énfasis de Corte de Apelaciones respectiva. Porque cuando hablamos de sede, no hablamos solamente de un país, sino que tenemos que hacer referencia a una ciudad. Y esa ciudad es la que nos va a fijar primero quién va a ser el juez de apoyo. En este caso, sería, si tenemos una sede Santiago de Chile, va a ser el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero eso no obsta a que el presidente de otra Corte de Apelaciones, Magallanes, Punta Arenas, perdón, o la Corte de Valparaíso, o cualquier otra, pueda cumplir esas funciones si la sede del arbitraje está en ese territorio jurisdiccional. Y esa misma sede también nos va a fijar el segundo grupo, si se quiere, de intervenciones de los tribunales estatales. ¿Cuáles son? Las de el que va a definir el tribunal de anulación, que en este caso será la Corte de Apelaciones respectiva. Es decir, ojo con esta distinción, como juez de apoyo en el arbitraje, va a ser el presidente de la Corte de Apelaciones. Como tribunal de control o de revisión de competencia del recurso de anulación, va a ser la Corte de Apelaciones. Presidente de la Corte va a ser un tribunal unipersonal versus la Corte, que es un tribunal de 3 miembros, como ustedes saben, porque no lo ve en pleno, lo ve en una sala. Ahora, respecto a la ley, también se pone en ciertos conceptos generales, perdón, me fui un poco antes, a dar ciertas definiciones. Ya les dije que no define arbitraje de términos formales, sino lo define en términos funcionales. También nos dice que se va a hablar de arbitraje o tribunal arbitral para remitirse al tribunal arbitral, y cuando hable de tribunales se va a referir al tribunal estatal. Se le da libertad a las partes para poder decidir, y se hace una expresa referencia a que los reglamentos, cuando se remiten las partes a ellos, van a ser parte del acuerdo de arbitraje. Nos establece también los conceptos de demanda y ciertas excepciones que los invito a ustedes a considerar. Ahora, del acuerdo de arbitraje nos da un concepto general. Por acuerdo de arbitraje es en la que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Aquí no hay de nuevo una definición de cláusula compromisoria o compromiso, sino que hay una una definición general de lo que es el acuerdo de arbitraje, que se refiere justamente a englobar los dos conceptos genéricos que yo les comentaba, que son el derecho comparado de cláusula compromisoria, o sea, controversias que pueden surgir en el futuro versus controversias que ya han surgido respecto a la relación jurídica. La misma ley de arbitraje comercial internacional nos dice que esto puede establecerse como una cláusula compromisoria, que, insisto, no está definida como tal, que está inserta en el contrato, o un acuerdo independiente, que ahí es donde hacíamos referencia al compromiso, y debe siempre constar por escrito. El artículo 7 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional es el que define qué se entiende por escrito para estos efectos. Por ejemplo, sería por escrito un acuerdo de arbitraje que, sin constarlo justamente por escrito en un principio, al ser contestada la demanda por una de las partes sin controvertir la competencia del árbitro, se va a entender justamente que es un acuerdo que se ha hecho por escrito. Finalmente, es importante que también acepta nuestra legislación el concepto de cláusulas por referencia, es decir, tenemos, como les he dicho, cláusulas que están contenidas en un instrumento que hacen referencia a otro contrato que sí puede tener esa cláusula arbitral. Por ejemplo, yo se los comentaba en clase, los contratos marcos. Tenemos un contrato marco que tiene un acuerdo de arbitraje, sin embargo, los anexos no lo tienen. En ese caso, se entendería que hay una cláusula por referencia. Es muy importante que lo tengan eso presente.
Me cayó justo el internet, así que voy a retomar justamente esa, esa parte que le estaba compartiendo. Les decía que el artículo tercero se refiere a la resolución de comunicaciones. Esto marca una distinción. Cuando hablamos de resolución de comunicaciones, lo que estamos hablando es notificación. En arbitraje comercial internacional se da una paradoja, que no tenemos receptores internacionales, no tenemos ministros de fe internacionales. Entonces les va a sorprender que las notificaciones se puedan hacer, por ejemplo, por courier, es decir, por un FedEx, por un UPS, por un TNT, por todas estas empresas de courier. Por eso el artículo tercero dice que salvo acuerdo, y fíjense la reacción siempre de la ley modelo y de nuestra ley chilena, siempre parte de una definición, que es salvo acuerdo en contar las partes, es decir, la regla primigenia es que las partes son las que deciden la modalidad, y a falta de ese acuerdo vamos a establecer estas reglas supletorias. Por ejemplo, salvo que se acuerde en contrario por las partes, se entenderá recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal, en el supuesto que no se descubra, tras una indagación razonable, en ninguno de esos lugares se considera recibida toda comunicación escrita que haya sido enviada al último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega. En el caso que no tenga domicilio postal, se enviará al último y para justamente la determinación de la fecha se entenderá recibida el día que se haya realizado tal entrega. Se trata de comunicaciones prejudiciales. Dice el número 2 del artículo 3, las disposiciones de este artículo no se aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante un tribunal, porque justamente eso puede ser establecido por las partes de qué manera se va a hacer. ¿Qué ocurre si se presenta una demanda en un tribunal arbitral? Aquí vemos que volvemos a lo que son el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Ya les dije que el principio general es que no deben intervenir, salvo en dos supuestos, que sirva como tribunal de apoyo, que en ese caso es el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, y en segundo lugar, como tribunal de control de la sentencia arbitral, al tener el recurso de anulación. ¿Qué ocurre si una parte efectivamente, teniendo un acuerdo de arbitraje, igual interpone la demanda en un tribunal arbitral? Y aquí nos vamos al artículo 8.1 de la ley, que le da una orden al tribunal. Es decir, debe remitir a las partes al arbitraje. Dice el 8.1. Artículo 8, acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un tribunal. 1. El tribunal que se somete a un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si le solicita cualquiera de ellas, es decir, como una excepción de incompetencia, a más tardar en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Es decir, la única posibilidad que tendría de retener la competencia del tribunal estatal es que quede manifiesto que ese acuerdo de arbitraje que le daría competencia al tribunal arbitral es, y cito la ley, nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Esto también es una diferencia respecto a otras legislaciones que, por ejemplo, el artículo similar de la legislación peruana es bastante más explícito y le prohíbe intervenir de tal manera al tribunal que incluso le da sanciones al juez que no cumpla con ese sometimiento. Y en segundo lugar, en esta política pro arbitraje, la legislación francesa en el Código de Procedimiento Civil respecto al arbitraje comercial internacional dice que debe ser debe ser manifiestamente nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Le agrega lo de manifiestamente. ¿Y qué quiere decir, de acuerdo a la jurisprudencia francesa, manifiestamente nulo? ¿Qué condición que no tenemos nosotros? Es que sea tal el grado o la manifestación de esta nulidad, ineficacia o de imposibilidad de ejecución, que, comillas, ha dicho la jurisprudencia francesa, cegue a los ojos, o sea, que obnubile al juez que está frente a esa cláusula.
Lo importante acá también es que si se han tablado la acción a que se refiere el número 1, es decir, se presentó demanda del fondo en tribunal estatal, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente del tribunal. ¿Esto qué quiere decir esta norma? Es que teniendo justamente un proceso que se está discutiendo una excepción de incompetencia, imaginemos, o el tribunal está resolviendo si es nulo, ineficaz o de ejecución imposible el acuerdo de arbitraje que le ha sido presentado, no obsta que el demandado en esa causa puede iniciar el procedimiento arbitral y darle curso. Es decir, podemos tener dos tribunales en paralelo que estén actuando. Y no hay una obligación de suspender el procedimiento arbitral. ¿Qué ocurre con las medidas precautorias en la ley? Las tratamos en dos artículos, que son el 9 y el 17. Yo les comentaba que la ley modelo, en su modificación del año 2006, modificó todo el régimen de medidas precautorias. Volvemos a los principios generales. ¿Obsta o significa una renuncia al arbitraje pedir medidas precautorias a un tribunal arbitral? Y la respuesta es no. Es decir, yo puedo pedir una medida prejudicial e incluso una precautoria a un tribunal sin que eso signifique una renuncia a la jurisdicción arbitral. Un segundo aspecto relevante en materia de medidas precautorias y prejudiciales es que tenemos un carácter genérico, no tenemos las que, por ejemplo, tenemos el artículo 290 del Código de Proceso Civil, que serían las medidas precautorias nominadas, sino que tenemos un conjunto de medidas precautorias que se podrían concebir como tales en razón de su función. Es decir, todo aquello que tenga por objeto asegurar el resultado del juicio o asegurar el resultado de la prueba. Importante también que la ley modelo y la ley de arbitraje comercial internacional, la ley 19.971, le da facultades a los árbitros para dictar y ejecutar medidas precautorias. Como yo les comentaba, las medidas precautorias establecidas en el artículo 17 son de términos genéricos, no son en términos absolutos o fijas. Y, si me permiten, como no hay nadie que me lea el artículo, me voy al artículo 17. Vamos. Salvo acuerdo contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de ellas, otorgar a cualquiera de las partes que adopte las medidas provisionales cautelares que el tribunal arbitral estime necesarias. Cualquiera de las medidas provisionales cautelares que el tribunal estime necesarias respecto al objeto del litigio. El tribunal arbitral podrá exigir cualquiera de las partes una garantía apropiada en conexión a esas medidas. Aquí no nos despegamos mucho de lo que es la definición general o los requisitos generales de concesión de una medida precautoria. Primero, el fumus bonis juris, que es la apariencia de buen derecho. Recuerden que esto no es prejuzgar, sino que se considera en su mérito esa solicitud. Por eso es que el juez árbitro o los árbitros deben ponderar el efecto que va a producir el procedimiento de la concesión de esa medida. Lo otro es que haya un peligro en la mora, o sea, que de no concederse, los perjuicios que puede provocar a la parte que supuestamente se vería afectada son mayores que aquellos que va a producir a la parte que debe o contra quien se van a imponer esas medidas cautelares. Ya les comentaba que los tribunales estatales igual tienen medidas precautorias. Es relevante, voy a volver atrás respecto a la forma. Los tribunales arbitrales tienen distintas maneras de poder dictar sus resoluciones. Por cierto, son los laudos. Laudos pueden ser finales o pueden ser provisorios, pero también pueden dictar lo que se llaman órdenes procesales. Normalmente las medidas precautorias son órdenes procesales. Y esto genera un problema respecto a la ejecución, porque salvo que lo hagan voluntariamente, una orden procesal no tiene otra manera de ejercerse por vía de la fuerza pública. Y cuando tenemos sobre todo que ejecutar una medida precautoria emanada de un tribunal arbitral en un territorio distinto, se nos agrava el asunto.
porque la Convención de Nueva York, que yo les hablaba, se refiere tradicionalmente a, con la interpretación que se le ha dado, es que son sentencias definitivas, laudos finales. Por tanto, ya sea que lo haga como un laudo parcial, que también podría el tribunal hacerlo así, o como una orden procesal, no podrían acogerse a las disposiciones de la Convención de Nueva York. Primer problema. Es decir, no podríamos pedir que se ejecutaran en razón de esa convención internacional, de ese tratado internacional. Por el contrario, lo que convendría ahí es presentar ante un tribunal estatal la medida precautoria de ese lugar para que se puedan ejecutar. Eso es lo más importante de estos efectos, dentro del punto de vista práctico. También es importante recalcar que, diríamos, desde el año 2012, antes la CCI lo había hecho con un reglamento paralelo que se llama un reglamento del referéndum arbitral, que no suerte de árbitro de emergencia. Ahora, la mayor parte de los reglamentos a partir de 2012 lo incorporan dentro de su articulado, es decir, si ustedes tienen un arbitraje en la CCI, en la LCIA, en la AAA, en ICDR, en cualquier reglamento, perdón, en cualquier centro internacional de arbitraje, van a encontrar que está esta figura incorporada del árbitro de emergencia. El requisito es que el acuerdo de arbitraje se haya suscrito con posterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, de ese reglamento. Es decir, si el contrato se celebró o el acuerdo de arbitraje se celebró con posterioridad a esa incorporación en el texto del árbitro de emergencia, está. ¿Qué es el árbitro de emergencia? Es un tribunal arbitral especial constituido para resolver únicamente respecto a la concesión de una medida prejudicial precautoria. Y la concesión es bastante rápida, o sea, esa es la gran diferencia. Y en paralelo, y esto es mientras se designa el tribunal que va a resolver, porque esto puede demorar un par de meses, la designación del tribunal, en cambio, necesitamos una solución de emergencia. Ese es el objetivo de los árbitros de emergencia. Esto es lo que les hablaba de la ejecución de las medidas cautelares en otras jurisdicciones. Se nos puede dar un problema práctico respecto de si es un laudo provisorio o una autoprocesal. Ahí vamos a tener ciertos problemas. La ley peruana, por ejemplo, le permite a que la sentencia del árbitro se pueda ejecutar en materia de medidas precautorias de manera directa. Ahora, esto es importante, que el artículo 17 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional nos limita justamente a medidas que afecten a terceros y a aquellas que se remiten al objeto del litigio. Esto es lo que yo les hablaba. El artículo 17 se modificó, hubo dos, en el sentido de, se entiende, si ustedes comparan ya es bastante más completa, toda medida temporal otorgada en forma o no de laudo, por la que en cualquier momento previo a la emisión del laudo, por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal ordena a las partes que, y ahí da cuáles son las condiciones que debe contener, o el objeto específico de las medidas cautelares. Mantener o restablecer el statu quo, por ejemplo, que no se cobre una boleta de garantía. Eso podría ser mantener o restablecer el statu quo. Impedir algún daño actual o inminente, proporcionar medidas para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo, preservar elementos de prueba. Condición de otorgamiento, dice el artículo 17A, que está en la ley modelo, no en la ley de arbitraje comercial internacional, que haya inminencia del daño, es decir, que el daño debe ser más grave que aquel que puede sufrir la parte afectada. Segundo, posibilidad razonable de obtener la demanda, lo que no constituiría prejuicio. Aquí estamos hablando de lo que yo les comentaba de las órdenes preliminares, que ya no son laudos. Se diferencian las medidas precautelares porque otorgan sin dar aviso a la otra parte, es decir, son ex parte. El tribunal puede otorgarlas si considera que en notificación previa tenía riesgo que frustre la medida, y las condiciones de establecimiento son las mismas señaladas en el caso anterior. ¿Cómo se constituye un tribunal? Ya lo conversábamos que en arbitraje doméstico teníamos, si no lo decían las partes, un solo árbitro. En el caso del arbitraje internacional tenemos 3 árbitros. ¿Cómo se designan? Primero, de la manera que las partes decidan. Ese es el principal principio de la designación de los árbitros. Luego, la nacionalidad del pretendido árbitro no va a ser obstáculo. Es decir, ¿puede ser un árbitro que no sea chileno? Sí, puede serlo. Yo les comentaba que hay una parte que no teníamos
definido queda el concepto de abogado. Entonces eso podría ser un problema, pero al menos hoy día no se ha visto todavía en estrado. Si no hay acuerdo respecto a la designación, cada parte va a nombrar un árbitro y ambos árbitros van a nombrar al tercero. ¿Cuándo entra el juez de apoyo? Este es el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, cuando justamente estos dos árbitros no se pueden poner de acuerdo respecto a ese tercero. Una parte, es importante, no nombra a su árbitro, o sea, no es un mandatario de la parte del tribunal, no, tampoco es un vocero ni un segundo abogado dentro del tribunal arbitral. También puede ocurrir que... bueno, perdón, vuelvo atrás, no había mirado bien la diapositiva. ¿Cuándo es que interviene? Es que puede ocurrir que uno de los árbitros no nombra, perdón, una parte no nombra a su árbitro, es decir, no nombra al árbitro que la representa. O los dos designados no se ponen de acuerdo. Una parte no cumple con el procedimiento de designación, ocupa un universo. El tercero o la institución de arbitraje no cumple su misión. ¿Por qué se dice el tercero? Porque los arbitrajes, los arbitrajes CENUDMI, que son un tipo de arbitraje ad hoc, que tiene un reglamento, tienen una figura que se llama la autoridad de nominación. Las partes, si se remiten a ese reglamento, se entiende que tienen una autoridad de nominación, que es la que le va a designar o a los árbitros. La decisión del juez de apoyo es inapelable. Por eso yo les digo que no es un recurso, sino que es una acción propiamente tal. Consideraciones para designar están todas en el artículo 11. ¿Ok? Déjeme. Vamos a la recusación. Como yo les comentaba, aquí tenemos un principio fundamental que es el deber de revelación. Dice el artículo 12.1. La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. Dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. Dudas justificadas. No estamos hablando de una enumeración. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas. ¿Cuáles son los requisitos de la recusación? Ya lo hemos visto. Dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia. Y hay un segundo tipo, es que la falta de cualificaciones convenidas por las partes. Es lo que yo les hablaba de no tener, no las competencias técnicas, sino que no cumplir los requisitos que establecen las partes. Eso lo dice el artículo 12.2. Un árbitro solo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una parte solo podrá recusar al árbitro nombrado por ella. Recordemos que cada parte nombra un árbitro y las dos juntas al árbitro, al presidente del tribunal arbitral. Es como una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Aquí cada parte designa su árbitro y ambas designan al presidente. Si yo designo un árbitro, no puedo recusarlo a menos que me entere después de esa designación que tiene una causal de recusación. Es decir, yo solamente lo podría recusar si me entero después de esa causal de recusación. ¿Cuál es el procedimiento de recusación? De nuevo, nos volvemos al criterio que las partes son las que definen el procedimiento de recusación. Si nos vamos a un reglamento arbitral, va a ser esa lo que las partes convinieron. A falta de acuerdo, vamos a comunicar al tribunal en el plazo de 15 días por escrito cuáles son los motivos o circunstancias que estimamos que son de tal gravedad que debe recusarse al árbitro. El tribunal mismo decide recusación, salvo en el caso de renuncia del árbitro o aceptación de recusación de la contraparte. Si el tribunal la rechaza, tiene 30 días para pedir al presidente de la Corte de Apelaciones, que no vamos al tribunal de apoyo, decida la cuestión. Acá lo importante es que el mismo tribunal también, quizás es más fácil bajo un supuesto de 3 árbitros. Es decir, uno tendría a pensar que el árbitro recusado
no participa en la votación, pero no es así. Cuando hay 3 árbitros, son todos el tribunal arbitral que decide. A diferencia, por ejemplo, del CIADI, donde son los otros 2 los que deciden. En el caso de, y esto queda más patente cuando se trata de un tribunal unipersonal, no pasamos directamente al superior, como pasaría en el caso del arbitraje doméstico, o en el caso del arbitraje internacional al presidente de la Corte de Apelaciones, sino que el mismo árbitro va a resolver sobre la recusación. Mismo árbitro que está sujeto a una recusación. Si se rechaza por el tribunal arbitral, hay 30 días para pedir al presidente de la Corte de Apelaciones que decida la cuestión. Y lo importante aquí es que esto, para justamente que no sea lo que llamamos una táctica guerrilla, una guerrilla tactic, se habla así en materia de arbitraje internacional, para no obstaculizar el funcionamiento del arbitraje, hay una norma expresa que mientras se conozca la recusación, el procedimiento arbitral puede seguir. ¿Qué pasa cuando el árbitro falta? Esto se define en el artículo 14 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Las razones por las cuales puede faltar el árbitro pueden definirlas las partes, pero si es que hubiera controversia, va a decidir el presidente de la Corte de Apelaciones sin apelación. El artículo 14 dice, falta imposibilidad del ejercicio de funciones. Cuando un árbitro se ve impedido de jure o de facto en el ejercicio de sus funciones, o por otros motivos no la ejerce en un plazo razonable, ¿cuándo se podría haber impedido? Cuando recusa, cuando es recusado y se acepta su recusación. Cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera de estos motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar del presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente, el lugar donde deba seguirse el arbitraje, una decisión que declare la cesación del mandato, decisión que será inapelable. 2. Si conforme a lo dispuesto en este artículo, el numeral 2 del artículo 13, un árbitro renuncia a su cargo o una de las partes acepta la terminación del mandato de un árbitro, ello no se considerará como una aceptación de la procedencia de ninguno de los motivos mencionados en este artículo, en el numeral 2 del artículo 2. Es decir, si el árbitro renuncia antes, no se va a considerar que tiene razón la acusación que se le hace. Y se va, en este caso, a replicar el procedimiento de designación establecido en el artículo 15, si es que eso ocurre. Ya hemos dicho que el principio competence es el principio fundamental, que es una regla de prioridad. Se extiende incluso a revisar la existencia o validez de la cláusula arbitral. Se consagra expresamente la autonomía de la cláusula arbitral, del acuerdo de arbitraje respecto al contrato. ¿Y cuáles serían las excepciones al principio competence? El caso que haya la incompetencia del tribunal. ¿Cuándo se puede alegar? Si es que hubiera incompetencia, al momento de presentar la contratación de la demanda, y cuando la participación en la designación no entraña... perdón. Es importante destacar que a pesar de que una de las partes no reconozca la competencia, eso no obsta a que pueda designar a un árbitro, que va a tener siempre, por ejemplo, el mandato de resolver sobre definitivamente la competencia o no. Es decir, si la cláusula arbitral es o no válida, es o no patológica, es o no existente, etc. Y la participación en esta designación del tribunal arbitral no va a significar un reconocimiento de la competencia. También puede ser que el tribunal se excede su mandato y en el caso que eso ocurra, debe plantearse tan pronto como se plantee la situación. Todas estas cuestiones de competencia deben plantearse como previas o en el laudo definitivo. O sea, nosotros podríamos hacerlo como una cuestión antes de entrar al fondo, lo que se llama bifurcar el procedimiento, o dejarlo para que se revise en la sentencia definitiva o en el laudo definitivo. Lo vamos a dejar hasta acá para que de nuevo no tenga una clase tan larga y podamos seguir al menos hasta que terminemos toda la materia. Así que les voy a dejar subida lo antes posible esta presentación para que puedan seguir adelante. Y por cierto, para la prueba, se los digo ahora, para que quede registrado, lo ideal es que tengan estudiada y leída la ley de arbitraje comercial internacional. Y les insisto, tienen lunes y martes y miércoles para hacerme preguntas. Podemos, si quieren, hacer un foro para poder rellenar todos esos vacíos que pueden haber tenido por esta situación.
Así que buenas noches.